La jefa ha orquestado el fraude más descarado en la casa de los famosos. Y Celine es su inesperada cómplice. Porque la grabación oculta que ha llegado a nuestras manos destroza cualquier sombra de duda, revelando sin paliativos cómo la infame ruleta, supuestamente un símbolo de la fortuna aleatoria, estaba manipulada con una precisión maquiavélica para asegurar la caída irremisible de los concursantes más inocentes, un plan perverso gestado meticulosamente durante días con el único fin de eliminar a los favoritos indiscutibles del público. Esta maniobra, tan cínica como premeditada, no solo pone en tela de juicio la integridad de todo el certamen, sino que dinamita los cimientos de la confianza que la audiencia deposita en este tipo de espectáculos. Se ha descubierto un complot flagrante, una estratagema teñida de perversidad que buscaba un objetivo muy concreto y cruel: sacrificar sin piedad a uno de los valientes contendientes conocidos en el argot popular como guerreros de la luz. La audacia de la dirección del programa, al tejer esta red de engaño con hilos de mentira y traición, no tiene parangón en la historia de los reality shows, marcando un antes y un después en la desvergüenza televisiva. Fuentes internas, cuya valentía es digna de la más profunda admiración por arriesgarlo todo para desvelar la verdad, nos han desvelado que este artilugio de la fortuna, presuntamente azaroso, era en realidad un instrumento de conveniencia, programado con una precisión quirúrgica, casi robótica, para caer de forma ineludible en la casilla del +3, condenando así de manera automática y sin apelación posible a la práctica totalidad de los concursantes a una eliminación inminente. Es una farsa que desafía la inteligencia del espectador, un insulto flagrante a quienes dedican su tiempo y pasión a seguir este programa. La manipulación es tan evidente, tan grotescamente expuesta, que resulta francamente ofensiva y humillante para la inteligencia colectiva. Los pilares sagrados de la competencia justa y equitativa han sido demolidos sin piedad, pulverizados por una ambición desmedida, un anhelo irrefrenable y casi patológico de controlar cada movimiento, cada palabra, cada suspiro y, lo que es aún más grave, cada resultado final. Este escándalo, que hoy sacude los cimientos de nuestra plataforma, no es un simple tropiezo lamentable o un error aislado. Es una declaración abierta y descarada de intenciones. Aquí no existe la transparencia, solo un guión prescrito con tinta invisible para servir a intereses oscuros, inconfesables y, desde luego, muy lucrativos. La sorpresa inicial, el asombro y la incredulidad de los participantes al verse todos sentenciados a la expulsión fue tan solo el preludio de una verdad mucho más oscura y perturbadora, que hoy desenterramos para ustedes. Es hora de que el mundo entero, cada rincón donde se vea este programa, conozca la magnitud real de esta traición, de este engaño sistémico. La artífice de este caos, de esta auténtica masacre televisiva, no es otra que Celine Stich, quien se erigió como la figura clave, el eslabón indispensable, en este montaje prefabricado, en un giro del destino que ahora sabemos que no fue tal, o más bien, en una dirección hábilmente diseñada y meticulosamente coreografiada por los cerebros perversos detrás de este engaño, fue ella quien, con una insistencia desmedida y casi teatral, una obstinación digna de mejor causa, se autoimpuso para girar la ruleta decisiva, la que sellaría el destino de todos sus compañeros. A pesar de la manifiesta y vocal oposición de Stefano, quien también pugnaba con vehemencia por ese privilegio, la producción, con una connivencia pasmosa que ahora podemos confirmar, le concedió el honor, una oportunidad que, a primera vista y para el ojo incauto, parecía un favor, una distinción especial, pero que en realidad era la pieza central, el engranaje maestro de su fraude cuidadosamente elaborado. Celine, obnubilada por lo que creyó era su momento de gloria personal, su gran oportunidad de brillar en la pantalla, y no dudó en tomar las riendas de un mecanismo que ya estaba predispuesto para el desastre, un camino sin retorno hacia la controversia y la ignominia. El resultado, como ya hemos anticipado y como millones de espectadores pudieron presenciar con estupefacción, fue el temido +3, una casilla que automáticamente arrastró a una votación masiva a todos y cada uno de los habitantes de la casa, a excepción de Laura G.,
quien, convenientemente y con una suspicacia que clama al cielo, quedó al margen de esta carnicería televisiva. Este suceso, lejos de ser un mero accidente fortuito o una desafortunada casualidad, fue la culminación perfecta de un plan pergeñado con la más fría malicia, destinado a desestabilizar por completo el juego, a sembrar el pánico y la desconfianza, y a asegurar la eliminación de un integrante, el que fuera, del bando de los guerreros de la luz, los únicos que representaban una amenaza real, un verdadero obstáculo a los oscuros designios, a las agendas ocultas y a los intereses inconfesables de la dirección de este programa. Es una afrenta a la credibilidad del programa, una bofetada a la lealtad de la audiencia y un claro mensaje de que la justicia no tiene cabida, no tiene ni la más mínima oportunidad en este escenario corrompido. Pero si pensabas que el descaro de esta maniobra ya era el colmo de la indecencia, la cúspide de la desvergüenza, y que lo habías visto todo en este circo mediático, prepárate, porque lo que vamos a desvelarte a continuación va a hacerte cuestionar todo. Absolutamente todo lo que creías saber sobre este concurso y la naturaleza humana de quienes lo orquestan. ¿Hasta dónde llegará la corrupción de este formato para imponer su voluntad y anular la soberanía del público? El único resquicio de esperanza genuina en esta maraña de trampas y engaños, un rayo de luz tenue en la oscuridad, recae de manera sorprendente en las manos de Laura G., quien ostenta el codiciado privilegio de la salvación. Una potestad que, si bien podría reconfigurar por completo el tablero de juego y alterar el destino de los nominados, es también susceptible de ser influenciada y pervertida por las mismas fuerzas oscuras que han orquestado esta farsa monumental desde las sombras. Es evidente, y las señales son inconfundibles, que si los integrantes del bando Tierra logran mantenerse a salvo de la eliminación en las próximas horas, Laura G. no dudará un instante en rescatar a uno de los suyos. Muy probablemente a Fabio o a Stefano, ejerciendo esa facultad con una lealtad tribal que es, paradójicamente, una debilidad en este juego de ajedrez perverso. Sin embargo, las filtraciones internas, esos susurros venidos desde lo más profundo de la producción, sugieren una jugada todavía más insidiosa, una treta maquiavélica que demuestra la inteligencia retorcida de los manipuladores. La dirección del programa, con su habitual sutileza manipuladora, con su capacidad camaleónica para torcer la voluntad, podría ejercer una presión brutal e implacable para que Laura G. salve a Stefano. ¿Por qué esta preferencia tan particular y calculada? Porque tal movimiento estratégico, si se logra implementar, dividiría los sufragios de los Tierra entre Fabio y el Divo, garantizando así, con una crueldad que hiela la sangre y una lógica perversa, la eliminación indefectible de uno de los guerreros de la luz. Es un ajedrez perverso donde cada pieza es manipulada con saña desde las sombras, donde los participantes son meros títeres en manos de un demiurgo invisible. La supervivencia misma de la verdad pende de un hilo extremadamente delgado, tan frágil como la confianza de los espectadores, y la audiencia, esa que tanto se precia de ser la soberana del concurso, la que con su voto decide, es una vez más utilizada, vilmente instrumentalizada, como un mero peón en un juego de intereses mezquinos y de poder absoluto. La indignación es palpable, se respira en el ambiente virtual y real. El hartazgo es evidente ante tanta arbitrariedad manifiesta, tanta injusticia flagrante y tanta manipulación descarada. Por otro lado, y aquí la esperanza se convierte en una chispa fugaz, si la victoria en la crucial prueba de salvación recayera, milagrosamente, en manos de los guerreros de la luz, la dinámica podría alterarse, aunque no por completo ni de forma radical, pues el ADN de la manipulación ya está en el sistema. Lo más previsible, según nuestros análisis y las proyecciones más fras, es que el ganador de la presea decida autoprotegerse, una decisión comprensible, casi instintiva, ante el inminente y palpable peligro que pende como una espada de Damocles sobre todos ellos. ¿Acaso alguien, en su sano juicio y con el instinto de supervivencia intacto, se atrevería a sacrificarse en un escenario tan hostil, donde la lealtad es una moneda devaluada, una reliquia del pasado, y la traición se cierne amenazante sobre cada esquina, cada pasillo, cada conversación susurrada,
Personajes como Joridan, Luis Coronel o Josh, si por un giro inesperado del destino obtuvieran este beneficio, casi con seguridad lo emplearían en su propia salvación. Una estrategia egoísta sí, pero lógicamente defensiva y totalmente justificada frente a la embestida coordinada y brutal de la producción y sus cómplices internos. El caso de Joridan es particularmente revelador y digno de un análisis más profundo. Aunque se ha alineado, supuestamente con el bando tierra, y mantiene una relación cordial, casi de camaradería, con Laura G., su posición es ambigua. Una suerte de equilibrista que coquetea con ambos bandos sin comprometerse plenamente, sin decantarse del todo por ninguna de las facciones. No es un tierra al 100%, ni un guerrero de la luz íntegro y de corazón, y esta indefinición, esta falta de una identidad clara y contundente, se traduce en una vulnerabilidad patente en las votaciones, haciendo de él un blanco fácil y apetecible para los designios oscuros y depredadores de la producción. Este personaje, en la cuerda floja de una soga que aprieta cada vez más, encarna la precariedad de la posición de aquellos que intentan navegar un mar de intrigas sin una brújula clara, sin un rumbo definido, perdidos en la tormenta de intereses ajenos. Pero no crean ni por un instante que el panorama de los votos, esas cifras frías que deciden destinos, es un mero reflejo fiel del sentir popular, del clamor de las masas. Es, por el contrario, la prueba más fehaciente, la evidencia irrefutable de cómo la manipulación más descarada está sesgando la realidad del juego, retorciendo la verdad hasta hacerla irreconocible. Están listos para afrontar la cruda verdad de los sufragios y desenmascarar el siguiente paso en este escandaloso engaño, que atenta contra la democracia televisiva, los datos de las preferencias del público, obtenidos a través de un exhaustivo seguimiento de las tendencias en redes sociales y proyecciones de voto, son el claro y alarmante reflejo de la distorsión inducida de manera intencionada por esta nominación masiva, y no dudamos en calificarla fraudulenta. En este instante crítico, Fabio ostenta el liderazgo con un 23% de los sufragios, una posición fuerte, sí, pero no inexpugnable, vulnerable a los vaivenes de la manipulación. Le sigue Celine, la protagonista involuntaria del engaño de la ruleta, con un 16%. Una cifra que demuestra la polarización extrema y el impacto devastador de su controvertida actuación en el centro de la polémica. Lo verdaderamente alarmante, lo que nos hace encender todas las alarmas en este espacio, es el empate técnico, casi angustiante, entre Joridan y Stefano, ambos con un exiguo 7% de los apoyos, una posición sumamente frágil, al borde del abismo, que lo sitúa con un pie fuera de la casa. A continuación, encontramos a El Divo, Luis Coronel y Josh, cada uno con un 6%. Un grupo de contendientes en alto riesgo que podría ver cómo sus sueños de victoria se desvanecen en cualquier momento, víctimas de esta injusticia sistémica. Y en la cola, con un preocupante 4%, se encuentra Kenny, el contendiente con más probabilidades, según las matemáticas crueles, de ser el próximo en abandonar la contienda, si el destino, o mejor dicho, la producción con sus hilos invisibles, así lo decide y lo propicia. Pero la amenaza no termina ahí. La sombra de la eliminación se extiende. Existe un grupo aún más amplio, compuesto por Kaeli, Kirby, Laura Zapata, Horacio y Kenzo. Todos ellos empatados en la cuerda floja, con un escaso 5% de los sufragios. Estos números son una bofetada cruel a la meritocracia, un recordatorio brutal de que la suerte y el destino de los concursantes están siendo dictados y controlados desde las esferas más altas, las más oscuras, las más corruptas del programa. La lectura detallada de estas cifras desvela una realidad inquietante, casi desoladora, para los seguidores acérrimos de los guerreros de la luz. Parece que el apoyo de su base de fans, esa legión de fieles que debería ser su escudo, se está concentrando, de manera errónea y peligrosa, en Celine, creyendo, con una ingenuidad que raya en la inocencia fatal, que su posición es la más vulnerable y necesita auxilio. Este enfoque equivocado, esta estrategia fallida,
está dejando desprotegidos, abandonados a su suerte, a otros baluartes fundamentales de su causa, a figuras clave como Kaeli, Kirby, Laura Zapata y, sorprendentemente, hasta a Josh, quienes languidecen en las zonas más bajas de la tabla de preferencias, al borde del precipicio. Es una estrategia fatal. Un error de cálculo que podría costarles muy caro la eliminación de sus principales figuras. El hecho, escandaloso por sí mismo, de que Josh, un pilar fundamental del bando luminoso, una pieza insustituible, tenga menos sufragios que Celine, quien en cierto modo ha sido instrumental en el fraude. Es un claro e irrefutable indicador de la desinformación y la confusión reinantes entre el público, una confusión sembrada por la propia producción. Lo irónico y trágico de esta situación es que, mientras los seguidores bien intencionados se enfocan con tesón en Celine, quien parece estar a salvo gracias a la propia estratagema de la producción o a un repunte inesperado de votos que nadie explica, el resto de los guerreros de la luz se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, con la misma probabilidad de ser sentenciados a la expulsión sin que nadie los defienda. Si eres un verdadero defensor de la luz, si tu corazón late con fuerza por la justicia en esta competencia desleal y amañada, debes reaccionar ahora. El momento es crucial. Es el momento crucial para votar con inteligencia, con estrategia, con la cabeza fría, por el guerrero que realmente necesita tu apoyo más que nunca, no por el que parece más popular o el que la narrativa perversa de la producción intenta destacar, desviando la atención. Y ahora que hemos desentrañado la cruda realidad de los sufragios, esas cifras que ocultan mucho más de lo que revelan, prepárense para una nueva y escalofriante revelación que podría cambiar para siempre el rumbo de la competencia, llevándola a un punto de no retorno. ¿Creían que las intrigas se limitaban únicamente a esta casa y sus paredes? Pues lo que viene a continuación les demostrará que el engaño no tiene fronteras, ni límites, ni escrúpulos en esta descarada telerealidad, ni en sus hermanos mayores. Pero la trama de esta nefasta competencia, de este circo sin piedad, no se limita únicamente a las paredes de la casa de los famosos, que ya son testigos de demasiadas iniquidades. Un nuevo capítulo de intriga, aún más retorcido y cruel, se abre con el tan comentado intercambio con el programa Gran Hermano Argentina, un giro que añade una capa adicional de turbiedad a esta ya oscura competición. Lo que ha trascendido hasta el momento y que ha causado un revuelo sin precedentes en las redes y en la propia casa, es que la decisión crucial sobre quién será el elegido para este canje no recaerá, supuestamente, en la producción, lo que sería un mal menor, sino presuntamente, en el público del reality hermano del país austral. Una maniobra que, de ser cierta y confirmarse, añade una capa extra de crueldad al juego, convirtiendo hasta los concursantes en meros objetos, en fichas de un sorteo público internacional, despojándolos de cualquier dignidad. Los rumores, cada vez más insistentes y respaldados por fuentes cercanas a la producción argentina, fuentes que han demostrado su fiabilidad en el pasado, apuntan a que los espectadores de Gran Hermano serán quienes, con su voto popular, determinarán qué habitante de nuestra casa de los famosos será intercambiado por uno de los suyos, en una suerte de macabro trueque humano. Esta dinámica genera un sinfín de especulaciones, de angustia existencial y de miedos insondables entre los participantes, quienes ven cómo su destino se vuelve más incierto que nunca, cómo sus planes se desvanecen en el aire. La idea de ser arrancado de su entorno, de su hogar televisivo, y arrojado a un nuevo escenario completamente desconocido, sin previo aviso y por designio ajeno, es una perspectiva que aterra, que quita el sueño. Es un acto de poder exhibido con un descaro asombroso, una forma cruel y efectiva de recordarle a los concursantes que no son más que piezas en un tablero ajeno, que su voluntad no importa, que su humanidad es secundaria. La especulación sobre los posibles candidatos para este insólito trueque alcanza cotas de auténtica chismografía de alto calibre, generando un ambiente de paranoia colectiva que se respira en cada rincón de la casa. No solo se baraja la posibilidad de que sea uno de los actuales habitantes el seleccionado para este intercambio de prisioneros televisivos, sino que algunas teorías, cada vez más populares y lo que es más preocupante,
fundamentadas en información interna. Sugieren que podrían elegir a alguno de los ya expulsados o eliminados previamente, en un giro que sería completamente injusto y devastador para la credibilidad del formato. Esto sería el colmo de la injusticia, un indulto selectivo que distorsiona aún más la ya precaria noción de juego limpio, una burla al esfuerzo de los que aún compiten. Entre los nombres que resuenan con fuerza en los pasillos de la rumorología, entre los susurros y las conjeturas, destaca el de Oriana, una figura controvertida, sí, pero innegablemente carismática, que, de regresar por esta vía, desataría un auténtico tsunami de emociones, de reacciones encontradas y de dramas garantizados. Pero el foco principal de la preocupación, el epicentro de la angustia, recae, como no podía ser de otra manera, en Josh, uno de los guerreros de la luz más queridos, y más estratégicos y más auténticos. La idea de una casa de los famosos sin la presencia magnética de Josh es un escenario que muchos fans no pueden ni quieren imaginar, que se niegan a aceptar. ¿Sería un alivio para algunos, un golpe bajo y mortal para otros? Este posible traslado genera un debate encendido, una polarización brutal, demostrando una vez más cómo la producción juega con las expectativas más íntimas y los afectos más profundos del público, manipulando sus emociones. Es una jugada maestra de la crueldad televisiva, una forma perversa de mantener a la audiencia en vilo constante y a los concursantes al borde del colapso emocional, al filo de la locura. La incertidumbre es la verdadera reina de este circo mediático, la que maneja los hilos del terror. Y mientras la dirección del programa urde sus tretas con alevosía y juega con el destino, con el futuro de los participantes como si fueran meros dados en un casino, una de las figuras centrales de esta conspiración comienza, finalmente, a mostrar su verdadero rostro, sin filtros ni máscaras, un rostro que no es precisamente agradable. Están preparados para el desenmascaramiento final de Celine, la mujer que se atrevió a ser cómplice de este engaño masivo, y ahora se enfrenta desnuda a su propia tormenta, al juicio de la opinión pública. Y en medio de todo este torbellino de intrigas, de manipulaciones descaradas y de revelaciones que sacuden los cimientos del reality, la figura de Celine emerge con una luz cada vez más cruda, más implacable y menos favorecedora, despojándose de cualquier aura de inocencia, la que fue pieza clave, la engranaje fundamental, en el fraude de la ruleta, la que con su teatralidad desmedida y su obstinación se aseguró el privilegio de girarla. Empieza, ahora sí, a mostrar su verdadero semblante, su auténtica esencia, sin disimulos. Su actitud, cada vez más irritable, más a la defensiva y más explosiva, confirma lo que muchos ya sospechaban, lo que el instinto de la audiencia ya percibía. Es una persona a la que le horroriza, a la que le aterra, ser percibida de forma negativa. Una participante que no soporta, que aborrece, que su imagen pública se vea mancillada por la controversia o por cualquier atisbo de culpabilidad. La situación en la que la producción, con su habitual perversidad, la ha expuesto sin piedad, presentándola como la responsable directa de una nominación de proporciones épicas, de un escándalo mayúsculo, ha desatado su furia incontrolable y su malestar más profundo. No tolera, no acepta bajo ningún concepto ser el centro de una polémica que la retrata, con razón, como la villana principal de esta farsa, a pesar de que fue su propia ambición desmedida, su sed de protagonismo y su connivencia, su pacto silencioso, con el programa las que la llevaron de forma inexorable a ese punto, a esa encrucijada moral. Es una contradicción flagrante, una hipocresía manifiesta. Quiere el protagonismo a toda costa, el brillo de los focos, pero no la responsabilidad directa de las consecuencias de sus actos, no las críticas ni el señalamiento. En las próximas horas, las cámaras del 24/7 serán testigos privilegiados de su mal humor creciente, de sus reproches continuos y de su intento desesperado, casi patético, por desviar el foco de atención, por culpar a otros, aunque el espejo de la realidad, implacable, ya ha sido puesto frente a ella y su reflejo es ineludible.
Su máscara de aparente candidez, de ingenua dulzura, se ha resquebrajado por completo, revelando una personalidad mucho más compleja, más oscura y arisca de lo que quería aparentar. Una fiera enjaulada en su propia mentira. Las revelaciones sobre la auténtica naturaleza de Celine no se limitan al interior de la casa, a los muros de ese supuesto hogar, sino que han traspasado las pantallas, generando un eco ensordecedor y una ola de indignación en el mundo exterior, el mundo real. Antiguos concursantes de este y otros realities, figuras respetadas y con experiencia en la convivencia televisiva, han alzado su voz en redes sociales, corroborando la imagen de una compañera de convivencia sumamente difícil, compleja y, en ocasiones, verdaderamente nefasta, una fuente constante de conflicto. Sus testimonios, cada vez más numerosos, más contundentes y más detallados, pintan el retrato de una persona que niega constantemente cualquier acusación, que rehúye con maestría la responsabilidad de sus actos y que manipula las narrativas, retuerce las verdades a su antojo para preservar una fachada de inocencia que ya no engaña a nadie. Han compartido anécdotas y situaciones que revelan su tendencia innata a la confrontación directa, a la intriga sutil y a la imposición de su voluntad a toda costa. Actitudes que, en un ambiente de convivencia forzada y bajo presión constante, resultan insostenibles y corrosivas para la paz. Es un coro de voces que se alza contra la hipocresía, un testimonio irrefutable de que Celine ha sido siempre así, una estratega nata, una maquiavélica de la convivencia, que no duda en pisotear a quien sea, en usar a quien sea, para avanzar en sus intereses personales, egoístas y mezquinos. El público, ese mismo público al que intenta engañar con su victimismo fingido, está abriendo los ojos, desentrañando la verdad detrás de cada una de sus palabras y de cada uno de sus gestos calculados. La pregunta que ahora resuena en el ambiente, que flota en el aire como una sentencia, es si esta exposición brutal de su verdadera esencia será suficiente para sellar su destino en la inminente eliminación o si, una vez más, la dirección del programa, sus cómplices silenciosos, le tenderá una alfombra roja, un salvavidas inesperado, para que continúe su representación, su lamentable papel en este teatro del absurdo. Y ahora que hemos desnudado la verdad de este competencia, con sus fraudes obscenos y sus máscaras caídas revelando los horrores, es el momento de mirar hacia el futuro más incierto y crítico de la temporada. Un futuro que pende de un hilo frágil. ¿Logrará el público imponer su voluntad soberana, o los hilos invisibles y corruptos de la producción seguirán dictando el destino, el albedrío, de cada participante en esta vergonzosa y lamentable pantomima que ya no deja indiferente a nadie? Así que ahí lo tienen, la verdad al desnudo de un concurso que ha cruzado todas las líneas rojas imaginables, que ha pisoteado cada principio ético y moral. Hemos desenmascarado el fraude de la ruleta, la cómplice involuntaria o no, y la cruel manipulación que pretende eliminar a un guerrero de la luz. Todo orquestado por una producción cuyo descaro y falta de escrúpulos no tienen límites. Este espacio se ha comprometido a ser su faro inquebrantable de la verdad en un mar proceloso de engaños y medias verdades, para no perderse ni un solo detalle, ni una sola revelación. Bomba de este escándalo sin precedentes, para ser parte activa de la voz que exige justicia y transparencia, para estar al tanto de cada giro inesperado y cada desvelación impactante de esta competencia sin ley, deben suscribirse ahora mismo a nuestra plataforma, activar la campanita de notificaciones para no perderse nada y, por supuesto, dejar sus comentarios, porque su opinión, su indignación, es la única voz que puede y debe desafiar este sistema corrupto. La lucha por la justicia, la verdad y la integridad televisiva continúa aquí, con ustedes, hasta el final.